poco de logaritmos porque vamos a ponerle un poco más énfasis en eso porque veo que les cuesta. Entonces, veamos unos ejercicios para partir. Un par de ejercicios, ya para comenzar. A ver, esto, resuelva esta ecuación. La siguiente ecuación. Bueno, las siguientes ecuaciones. Ahí sí. Ya, primera ecuación. Es esto. Logaritmo en base a un medio de 3 menos x cuadrado igual a menos 1. La otra es esta. Raíz xésima de 2 igual a 8. Trate de hacer esos dos ejercicios. Inténtelo. Ya cualquier cosa me pregunta nomás.
¿Ya alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Yo no entiendo el primero. Ya, se lo explico, qué bueno que me pregunte. Bueno, por eso mismo me detengo al tema de los logaritmos, porque claro, hay que entenderlos bien, para que lo entienda bien. Entonces ya, le repito, el logaritmo, la definición, se lo recuerdo, es que la base elevado al número del lado derecho te tiene que dar lo que está dentro. Ya, repito, la base elevado al número que está al lado derecho te tiene que dar el número que va dentro del logaritmo, el argumento. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tiene que ocurrir entonces? Que un medio elevado a la menos uno me da 3 menos x cuadrado. Y caché que ahora esa ecuación ya no es logarítmica, po, ahora es una ecuación cuadrática, común y corriente, como las que tú ya conoces. Y ahí entonces, bueno, ahí tienes que ingeniarte para despejar la x. Pero me interesa que quede claro ese paso, ¿no? Que la base elevada al otro te da el del medio. ¿Sí o no? ¿Está bien eso? ¿Para ti? Sí, sí entendí. Ya, Es que como la leí, siento que la leí mal, ya. que No, era pero ahí... como toda una ecuación entera, entonces ahí como que no sé. Ya. No, dale. ¿Cómo así? A ver, no entendí. ¿Qué fue lo que vieron? Igual interesante para mí saber eso. ¿Vicente? Ah, difícil. Ah, ya, pero es que yo cacho que es porque como que a uno le hablan de un logaritmo y como que uno se intimida al tiro, ¿no? Como que, what? ¿De qué me están hablando? Pero no es para nada difícil. Profe, en esa cuadrática queda x1 menos 1, x2 igual 1. Sí, Ah, ok. ujú, tal cual. Sí, es que los logaritmos son como intimidantes, pero no, en realidad no. Lo que, ya, bueno, terminemos este ejercicio. Ya, entonces, claro, tienen un medio a la menos uno. Como ya lo hemos dicho por propiedades de las potencias, un medio a la menos uno te da vuelta la fracción y queda lo mismo que 2. Entonces, si tú despejas la x, te va a quedar esto, x cuadrado igual a uno, ¿no? Básicamente es eso, x cuadrado igual a uno. De modo que, bueno, tú estás pensando, ¿qué número al cuadrado me da uno? ¿No es cierto? Y hay dos soluciones, uno y menos uno. Lo voy a anotar así, x igual a más menos uno. ¿Bien? Hay dos posibilidades, el uno o el menos uno. Esa es la solución del primer ejercicio. Uno y menos uno. ¿Se entendió? Sí, Ya. ¿Es claro para todos? ¿Está bien? Ya. ¿Cómo se hace el segundo? Ahí estoy colgado, profe. Ya. ¿Alguien sabe hacer el segundo que me pueda decir? ¿Mm?
No, ¿Nadie, yo no. nadie sabe hacer el segundo? Ya, se lo explico. Se lo recuerdo, lo que pasa es que, mire, le voy a recordar esto. Cuando tú tenías la raíz, no sé, voy a poner algo, la raíz quinta de 7. Esto en términos de potencia, ¿cómo se anotaba? Si lo quiero poner como potencia, ¿cómo era eso? ¿Se acuerdan? Lo que está en rosado. Si quiero pasar la raíz quinta de 7 a potencia, ¿cómo se hace eso? Queda la base y los exponentes se dividen. Es como simplificar o no, nada que ver. Eh, ¿Querías como 7, 1 partido 5 o no? eso, ¿O por eso, ahí? eso. Sí, Ah, ya. eso es. Esto es lo mismo que 7 elevado a un quinto, ¿sí? Así es como definimos las raíces, ¿se acuerda? Entonces, mire, otro ejemplo. Si tengo, qué sé yo, la raíz 8 de 2 al cubo, por ejemplo, ¿qué sería esto? Si lo escribo como potencia, ¿es 2 elevado a Sería qué? elevado a 3 octavos. Eso, exactamente, 3 octavos, precisamente. ¿Ya? Ese es el proceso de pasar de raíz a potencia. Entonces, en este ejercicio quiero que usted haga eso. Como tengo la raíz xésima de 2, eso es lo mismo que qué, si lo paso a potencia. Eso sería 2 elevado a 1 partido por X. Eso, Ya. exactamente, sí. Entonces, esto escrito en términos de potencia es así, 2 a la 1 sobre x. Justamente. Con eso tienes que resolver el ejercicio, ¿ya? Ahora que lo tienes escrito como potencia. Y ahí sirve el paso siguiente, que 2 elevado a 1 partido por x es igual a 2 elevado a 3, y por tanto si tienen la misma base, ¿se podría poner 1 partido por x igual a 3 o no? ¿No se Exactamente, cumple sí. eso? Sí, Ah, claro. Sí. ya, ok. Eso es lo que hay que hacer, de hecho, justamente. Justamente, pues eso es lo que hay que hacer. De modo que la x vale ¿cuánto? Vale un tercio. Un tercio. Exacto. Esa es la respuesta del ejercicio, un tercio. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Preguntas, dudas, consultas? Sí, profesor, pero este ejercicio tiene esa resolución solo porque el 8 se puede escribir como 2 elevado a 3. ¿Qué Mm. pasaría si no queda como la misma base Veamos al eso. lado de la igualdad? Veamos eso. Ya, está bien. Es una muy buena pregunta. Voy a poner un ejercicio aparte acá con color rojo. Si tienes esto ahora, 2, lo mismo, raíz xésima de 2, pero en vez de poner un 8 voy a poner un 9. ¿Cómo se hace eso ahora? ¿Qué hay que hacer aquí? Esto es Sería, parecido pero es distinto. sería 2, 1 partido X y Claro. la potencia sería 3 elevado a 2, ¿no? 3 por 3, 9, sí. 3 elevado a 2. Ah, no, pero... Pero Sí. no te Ah, sirve no, no es la misma, porque no no. es la misma base. No, no es la misma, Exactamente. sí. Exactamente. Aquí, claro, el argumento que acabamos de usar ya no sirve, po, porque el 9 no lo podéis poner de manera fácil como 2 elevado a algo. ¿Mm? Pero Entonces, se ¿qué hace? puede descomponer o no, ¿Cómo así? o A ver. no. No se puede descomponer el 9 en, a ver, podría ser en 6 y en 3. No, tampoco. Voy a Sí, borrar, podría ser, ¿no? voy a borrar todo lo anterior y me voy a quedar con eso porque este es un ejercicio interesante. Ya, este es el ejercicio. Piénselo como un ejercicio número 3. Ya tengo eso. ¿Cómo despejo la X aquí? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo despejamos la X aquí?
¿Mm? ¿Cómo podemos despejar la X de aquí? No sé, yo decía descomponiendo el 9 en potencia, no sé. Ya, pero ¿cómo así? O sea, claro, lo que pasa es que el 9 efectivamente lo puede escribir como 3 al cuadrado, ¿sí? Eso no hay problema, pero no sé cómo aplicar eso, ¿ah? No sé cómo utilizar ese argumento, aunque sí, igual puede servir, pero no veo muy bien cómo. No, profe, pero yo decía, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿Mm? descomponer el 9, por ejemplo, no sé, pues, no sé, 6 más 3, porque 6 más 3 da ¿Ya? 9. ¿Ya? Sí. Y ese 6, hacerlo como potencia, ahora el 3 no sé dónde quedará, pero no Claro, sé, algo así se me ocurre. igual es una buena idea, pero el problema es que tampoco te va a resultar porque, claro, te queda como un sobrante. Ese 3 que dices tú, igual te va a Claro. estorbar todo, ¿sí? Mm, No, mire, le voy a decir cómo se resuelve esto. Para resolver esto, ¿qué hay que hacer? Logaritmo, justamente. ¿Ya? ¿Por qué hay que usar un logaritmo? Porque quiero que le quede impregnado en la cabeza esto. El logaritmo tiene directa relación con el concepto del exponente. ¿M? Porque cuando queremos estudiar los exponentes, para estudiar los exponentes, acá la incógnita está arriba, ¿no? El número chiquitito está en el exponente. Necesitamos ocupar un logaritmo. El logaritmo es la herramienta precisa para estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer es aplicar el logaritmo natural. ¿Se acuerda? Ayer conversamos el logaritmo natural, el logaritmo en base E. Entonces, lo que voy a hacer es tomar esta ecuación y a toda la ecuación, a ambas partes, les voy a aplicar el logaritmo natural. ¿Ok? Eso voy a hacer, aplicar el logaritmo natural en ambas partes. Tú puedes escoger el logaritmo en cualquier base, pero yo personalmente elegí el natural porque, como le había dicho, el logaritmo natural es el más importante. Entonces voy a tomar el logaritmo natural. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar logaritmo natural de 2 a la 1 partido por x. Esto es igual al logaritmo natural de 9. ¿Ok? Logaritmo natural de 2 a la 1 partido por x igual al logaritmo natural de 9. Ya. ¿Por qué sirve tirar el logaritmo? ¿Qué hago con esto? ¿Qué logro hacer con esto? Si quiero despejar la x. ¿Alguna idea? ¿Qué hago ahora? Recuerde, ayer le mencioné las propiedades que tienen los logaritmos. Revise eso. Propiedades de los logaritmos. Le di, me parece que 4. Sí, 4 propiedades. Alguna de esas 4 hay que ocupar aquí. La que se saca el exponente, profe. Eso, justamente, claro. La propiedad esa creo que le di la propiedad número 3. Se lo repito, el logaritmo tiene la gracia de que el exponente sale para afuera multiplicando. ¿Mm? Y eso es como precisamente por eso quiero que le quede la idea moral que el logaritmo siempre tiene una gran compatibilidad con los exponentes. Como la incógnita está en el exponente, lo que vamos a hacer es por propiedad del logaritmo sacar ese 1 partido por x para afuera. Entonces va a quedar esto. Esto es lo mismo que 1 partido por x por el logaritmo natural de 2. Igual al logaritmo natural de 9. ¿Sí? sí, Estas cosas son números. Logaritmo de 2, logaritmo de 9 son números. Son números que tú lo puedes poner en una calculadora y te va a decir cuánto sale. ¿Cuánto es el logaritmo de 2? ¿Cuánto es el logaritmo de 9? Son números, ¿ya? Ni más ni menos. Son cantidades. De modo que si tú quieres despejar la x, ¿qué tengo que hacer para despejar la x? Voy a pasar multiplicando la x del denominador y me va a quedar esto. Logaritmo de 2 igual a x veces logaritmo de 9. Y ahora para despejar la x tiro el logaritmo de 9 dividiendo para el otro lado. Entonces el resultado es esto. X igual a logaritmo de 2 dividido logaritmo de 9. ¿Sí? sí. Esa es la respuesta. ¿Bien? Logaritmo de 2 partido logaritmo de 9.
¿Se entendió o no se entendió? ¿Está bien? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Sí, gracias. Y si usted lo... Bueno, lo que pasa es que estos numeritos son números irracionales, ¿ya? El logaritmo natural de 2, el logaritmo natural de 9 son números que los saca una calculadora. Yo o cualquier persona aquí no puede sacar eso así como a mano. Entonces, ahora en este momento, cuando llegas a ese punto, tú dices, ya voy a ocupar la calculadora y voy a tipear logaritmo de 2 partido logaritmo de 9. Y ese valor es aproximadamente esto, lo voy a anotar. 0,315464, etcétera, con infinitos decimales, de hecho. En infinitos decimales. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿El logaritmo para qué sirve? ¿También es para el plano cartesiano? Igual se hacen, es para graficar y ese tipo de cosas. En lo concreto, ¿en qué se usa? A eso me refiero. Uf, en muchas cosas. Le voy a dar algunos ejemplos ahora. Muchas cosas, ¿ya? Antes de responder tu pregunta, que la vamos a hacer ahora, le voy a responder, quiero ver si se entendió esto. Repito, el logaritmo natural lo tiene cualquier calculadora, entonces tú puedes tipear logaritmo de 2 partido logaritmo de 9, y te va a salir. Sí, sin duda, te va a salir eso. Te va a dar el valor numérico. No podemos nosotros calcular el logaritmo de 2 a mano, ¿no? De hecho, las personas en la antigüedad, cuando no tenían calculadoras, cuando no existían las calculadoras, existían las tablas de logaritmos. Que se los voy a ver. Le voy a mostrar una imagen. En la antigüedad, cuando no habían calculadoras, se ocupaban cosas así. Tablas de logaritmos. Y eran hojas y hojas de tablas de logaritmos. Para distintas bases, para distintos números. Y esta información ahora ya no es necesaria porque una calculadora lo hace al instante. Entonces, cuando ya llegáis a ese punto de decir ya logaritmo de 2 partido de logaritmo de 9, no hay otra manera que decirle a una calculadora que lo haga, a un computador. Ya, le voy a explicar para qué sirven estas cosas en algunas aplicaciones. Primera aplicación, vamos a ver un ejercicio que tiene relación con lo que hemos visto antes del interés, ¿ya? Del interés compuesto. Ejercicio. Por ejemplo, si le digo, este va a ser el ejercicio. Se depositan $1000 en una cuenta bancaria, en una cuenta de ahorros, con un interés compuesto del 3%, pero con un interés compuesto del 3%. ¿Cuánto? Esta es la pregunta. ¿Cuánto tiempo? Perdón, me faltó decir mensual. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que hayan $2500 en la cuenta? ¿Ya? Este ejercicio quiero que hagamos ahora. ¿Cómo se hace esto? A ver. ¿Se acuerda? Esto lo conversamos en la clase anterior y también lo vieron ustedes en otro curso, me habían comentado, esta fórmula del interés compuesto. Eso es una exponenciación. Se lo comenté esa vez. Ahora vamos a ocuparlo de nuevo. ¿Se acuerda cómo era esa fórmula? La fórmula del interés compuesto. Sí, es m igual c paréntesis i más, perdón, 1 más Más i i elevado a n. elevado a n. Perfecto. Esa es la fórmula, ¿no es cierto? Esa es la fórmula de interés compuesto. Ya, hay que ocupar esa formulita, hay que ocuparla para este ejercicio. Tiene que identificar quién es M, quién es C
quién es I, ¿no es cierto? Igual, y quién es la N. ¿Cierto? Hay que ver quién es quién. Ya, entonces veamos. Profe, ¿capitalizable cada cuánto? Mensual. Ah, ya, sorry, sorry. Ya, de nuevo, le voy a dar un tiempito para que lo haga usted. Ya, lo voy a hacer en un ratito. Trate de hacerlo. Creo que dan 375 meses. Veamos. Vamos a revisar. Ya, entonces, vamos a reemplazar la información en la fórmula. ¿Ya? Vamos a reemplazar la información en la fórmula. Entonces, el capital inicial son los $1000. Entonces reemplazo la C por 1000, ¿no es cierto? Ya, listo. Esa es la primera información que te da. Luego te dice que el interés es del 3% mensual. Entonces la I lo reemplazo por 0,03. ¿Ya? El tiempo, esta es precisamente la incógnita, así que le voy a poner X, ¿ya? X de incógnita. Y la M es el capital final que te lo están dando, que es de 2500. Entonces, esta ecuación es la que hay que resolver. ¿Sí? Esta es la ecuación que hay que resolver. Ya, entonces no lo voy a resolver. Trate de hacer esto, pero esa es la ecuación, ¿bien? Plasmé entonces la información, el capital inicial que es 1000, la tasa que es 0,03, el tiempo es la incógnita, justamente el tiempo es lo que hay que calcular, y la M es el capital final que es 2500, y ahí está plasmada la ecuación. Trate de resolver esa ecuación ahora.
¿Ya le salió o no le salió? ¿Le salió, le salió, le salió? Todavía no termino. Ya. Ok, me espero un ratito entonces. Profe, ahí también se aplica el logaritmo natural, ¿cierto? Sí, justamente también se aplica el logaritmo natural. Exactamente. Mira, resolvamos el ejercicio entonces. Y acá hay que hacer el 1000, lo tiras para el lado izquierdo dividiendo. Te queda 2500 dividido 1000. 2500 dividido 1000 es 2,5 nomás, ¿no? Entonces al lado izquierdo esto es 2,5. Y ese 1000 lo pasé dividiendo, entonces queda así. Y tengo 1 más 0,03, lo cual es 1,03 elevado a x. Entonces la ecuación de manera más reducida es esto. ¿Ya? La pregunta es, si lo pongo en estos términos, es 1,03 elevado a qué cosa me da 2,5. Para eso se ocupa un logaritmo. Apliquemos entonces acá logaritmo natural. Repito, ¿por qué se hace el logaritmo? Porque el logaritmo saca el exponente y lo baja. En vez de que la incógnita esté arriba en el exponente, la saca para abajo y queda afuera, queda libre. Entonces, en este tema lo que va a quedar es el logaritmo de 2,5 igual a x veces el logaritmo de 1,03. ¿Ya? Y ahora para despejar la x, entonces tiro el logaritmo, uno de los logaritmos dividiendo. Y lo que va a quedar entonces es esto. La cantidad de tiempo exacta es esta, logaritmo de 2,5 partido por el logaritmo de 1,03. Esa es la respuesta al ejercicio. ¿Mm? Está bien lo que me puso Igor, súper bien, justamente eso. Profesor, y algo tonto, pero yo no calculaba el logaritmo natural hace tiempo y lo ¿Ya? puse en la calculadora del celular nomás para ver, Ujú. y ¿Sí? no sé si está bien hecho el cálculo, queda 30,9989 y eso se puede aproximar a 31. Si Pero es me que voy fuera a, ese el... voy a revisarlo enseguida, cuánto es ese número en concreto. Claro, Ya, da 30,998, sí, precisamente. ya, Lo cual es aproximadamente 31. Exacto. 31 meses. Sí, 31 meses. Ya. El valor exacto de este número es, lo voy a anotar acá, es eso. Lo cual efectivamente se aproxima, es casi parecido a 31. Entonces la respuesta dice, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que hayan $2.500 en la cuenta? Tienen que transcurrir aproximadamente 31 meses. ¿Sí? ¿Cuánto eso? Un poco más de 2 años y medio.
Claro, un poco más de 2 años y medio, ¿sí? Entonces aquí le muestro esto porque acá tiene una aplicación súper concreta de un logaritmo. ¿Dónde ocupo los logaritmos? Aquí tiene un ejemplo. ¿Mm? Para determinar cuánto tiempo tiene que transcurrir para que el dinero como que cambie de una porción a otra. ¿Mm? Eso es un logaritmo. De hecho, este ejercicio no lo habíamos visto en matemática financiera. Claro, porque no tiene argumento, requiere la herramienta del logaritmo para eso, po, ¿sí? Pero no se podría sacar con valor futuro o valor actual. No, porque ya está. No ha dicho nada. Es una buena pregunta en todo caso, pero claro, se hace al finalmente se hace con un logaritmo, ¿sí? Ya. Entonces, en cualquiera de estas situaciones, si yo le pregunto así como ya, calcúlame la cantidad de tiempo que tiene que transcurrir, eso va a ser un logaritmo detrás. En estas situaciones que estoy pensando así, ya, como con esta fórmula me refiero. Por ejemplo, mire, voy a mirar la última guía que les mandé, la última vez. Voy a abrir la guía. Ahí está, guía número 8. Se las voy a mostrar. Guía número 8, el último ejercicio. Quiero que revise el último ejercicio. A ver. Ya. Dice, un elemento radioactivo decae de modo que en T día el número de miligramos está presente. Ya, una fórmula, cuántos miligramos, bla, bla, bla. No importa las preguntas. Quiero que se centre en el enunciado. Entonces, lo que tiene es, esta situación también se los comenté cuando hablábamos de la exponenciación. Que hay elementos químicos que decaen de acuerdo a fórmulas que son exponenciales. ¿Okay? Este es un ejemplo. ¿Ya? Entonces tiene una fórmula que es con una función exponencial. ¿Sí? Entonces, imagínense, lo que dice esta cosa es, tú tienes una porción de un elemento radioactivo, a ver, perdón, tienes una porción de un elemento radioactivo, el cual va variando con respecto al tiempo de acuerdo a esa fórmula que está ahí, que dice n igual a 100 por e a la menos 0,62t. Entonces, cuando pasan t días, la cantidad se va achicando, la cantidad del elemento químico, ¿no? Que se va desintegrando. Entonces, si yo le pregunto ya, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que haya tal porción del elemento químico? Eso se calcula con un logaritmo también, ¿ya? En ese momento, cuando hablamos de este tema, en la clase de la exponenciación, usted puede revisar la clase que está subida en el aula. Cuando hablamos de la exponenciación, yo en un momento le hablé del carbono 14, que es un elemento, mejor dicho, es un ion del carbono que se ocupa para datar la antigüedad de ciertas cosas que son orgánicas, ¿sí? De un montón de cosas que son orgánicas, para datar la antigüedad. ¿Cómo se hace eso? Con logaritmos. Porque hay funciones exponenciales detrás, y si quiero calcular el tiempo, necesito ocupar la inversa, que es un logaritmo. ¿Ya? ¿Dónde más se aplican logaritmos? Ahora le voy a dar alguna batería de ejemplos donde se ocupa el logaritmo. Logaritmo se ocupa entonces en esto del interés compuesto. Logaritmo se ocupa entonces en esto de datar la antigüedad de elementos radioactivos. El logaritmo se ocupa en la escala de Richter para medir los terremotos. Esa escala es una escala logarítmica. El logaritmo se ocupa para medir la intensidad del volumen de los aparatos y los dispositivos que emiten sonido. ¿Qué más se ocupa el logaritmo? En realidad se ocupan muchas cosas más, pero no me acuerdo en este momento. Cuando quieres Pero, como profe, achicar escalas, dime. pero en el fondo es como sirve para medir o no, eso. O sea, lo que pasa es que el logaritmo es una herramienta matemática que te permite estudiar y trabajar con las potencias y las exponenciaciones. Y en la naturaleza y en las ciencias, la exponencial está, pero en muchos lugares, muchísimos. Entonces, si tengo una exponencial, como es el ejemplo de aquí, y yo quiero hacer el proceso opuesto, necesito ocupar el logaritmo.
Ah, ya, sí, es que me acuerdo de un dibujo que hizo. Claro. Entonces, sí, en realidad es una herramienta muy, muy, muy versátil. Mucho. Solo que en este momento no tengo más ejemplos en mente. Pero bueno, aparece en muchos lados. Eh, veamos otro ejemplo más. Espérenme un segundo. Esperen un momentito. Ya a ver. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, aquí. Ya, le voy a dar este ejercicio. Vamos a hacer una ecuación logarítmica y le voy a hacer otro ejercicio más de aplicación. ¿Ya? Por mientras voy a ponerle a la ecuación logarítmica. Entonces, encuentre el valor de x. Encuentre el valor de x en esta ecuación. La ecuación es... ¿Dónde está? Ah, acá está. No, mentira. Esta. Logaritmo en base 5 de 2x más 1 más logaritmo en base 5 de 3x menos 1. Esto es igual a 2. ¿Ya? Le voy a dar ese ejercicio, trate de hacerlo y voy a anotar otro por mientras también.
ver. ¿Dónde está lo que estoy buscando? Ya, vamos a hacer este ejercicio. Voy a anotar en palabras. La magnitud M de un terremoto y su energía E están relacionadas por la ecuación siguiente. 1,5 m es igual a el logaritmo natural de E partido por 2,5 por 10 elevado a 11. Donde m está dada en términos de la escala de Richter de 1958 y semi-energiosos. El ejercicio es resuelva la ecuación para E. Ya, ahí tiene dos ejercicios entonces. ¿Cómo le fue con el primero? ¿Salió o no salió? Cinco ya, mi profesor. 5. Ahí me da 2. Ya, vamos a revisarlo, Voy a borrar el enunciado, me voy a quedar solo con la ecuación. Ya, ¿qué hay que hacer? Primero, lo primero que tienes que hacer es juntar los dos logaritmos en uno solo. ¿Ya? Los dos logaritmos en uno solo. Por propiedad del logaritmo. Como estoy sumando dos logaritmos, eso es lo mismo que el logaritmo de la multiplicación de ellos. Entonces, propiedad del logaritmo. Esto es lo mismo que decir logaritmo de 5 de la multiplicación. 2x más 1 por 3x menos 1. ¿Ya? Todo eso igual a 2. Profesor, perdón, pero eso es solo porque los dos logaritmos son en base 5, ¿cierto? Sí. Si fueran en base distinta no se puede. No se puede, exactamente. Ok. Sí. Súper bien. Claro, como en la misma base, entonces los puedo juntar. ¿Ya? Y ahora, entonces aplicamos el principio que yo le había dicho. Pues la base elevado al número del lado derecho
es igual a lo que está dentro. De modo que lo que queda es esto. 2x más 1 por 3x menos 1. Esto es lo mismo que 5 elevado a 2. Y eso ahora es una ecuación cuadrática, ¿sí? Una ecuación cuadrática común y corriente. Distribuyamos los paréntesis y esto me da 6x cuadrado menos 2x más 3x menos 1 igual a 25. De modo que esto es 6x cuadrado más x menos 26 igual a 0. Y eso es una ecuación cuadrática, pues insisto, una ecuación cuadrática común y corriente como las que ya hemos visto varias veces. Esta ecuación tiene dos soluciones. ¿Cuáles son las dos soluciones? Bueno, Sí. Ah, perdón. no, dígame. No, no, no. Ya. Bueno, esta ecuación tiene dos soluciones. Como una ecuación cuadrática, tú puedes calcular el discriminante, te va a dar positivo, entonces tiene dos soluciones, en fin. Y las soluciones tú las puedes calcular con la fórmula, ¿se acuerda? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c. Con esa formulita, tú puedes sacar los valores de la incógnita. Y los valores van a ser menos 13 sextos y 2. ¿Ya? Eso es lo que da. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Profesor, como volviendo al concepto, se entiende que los ejercicios van a estar diseñados como para que podamos aplicar esto. En el minuto en que el logaritmo en base 5 de algo más logaritmo en base, no sé, 8 de algo, ya no tendría, no se podría resolver, ¿o sí? Sí, igual se puede. Sí se puede, pero es más difícil. ¿Ya? En ese caso es más difícil. Ya, pero no es como el propósito del curso que lleguemos a ese extremo. O sea, No, siempre o sea, va a haber. no, o sea, yo no le voy a preguntar algo tan difícil, no creo, pero sí se puede. Lo que pasa es que se puede, ¿por qué se puede? Por una de las propiedades que le di, que se llama el cambio de base. ¿Mm? Justamente la propiedad 4 del logaritmo es que tú te puedes pasar de un logaritmo, como me dijiste tú, de base 8 a base 5. Hay un proceso para hacer eso, ¿Mm? Pasarte de una base a otra. Y eso es lo que habría que usar para resolver ese ejercicio que me dices tú, ¿ya? Ya, profesor, perfecto. Ya, mire, antes de pasar al ejercicio el otro, le quiero mostrar que esta solución, la primera solución no sirve. Esta está mala. ¿Por qué está mala? Porque es negativa. Ya, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es el problema? Se lo explico. Esta solución no nos va a servir. Esta sí, la segunda sí, la primera no. ¿Por qué no? Porque no es simplemente porque es negativa. Es porque si tú tomas este numerito, el menos 13 sextos, y lo metes acá adentro, 3 por menos 13 sextos menos 1, eso te va a dar un número negativo. Y el logaritmo no se puede evaluar en un número negativo. Eso no es posible. ¿Ya? Entonces, lo que esté dentro del logaritmo nunca puede ser negativo. Es igual que lo que está dentro de una raíz cuadrada. No puede ser negativo. Entonces, el menos 13 sextos, si tú lo evalúas allá, te va a dar algo negativo, por lo tanto no funciona, no sirve. ¿Ya? Eso descarta este valor entonces. Este está prohibido. El que sí funciona es el 2.
Y esa es la solución del ejercicio. X igual 2. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría explicar en la segunda línea cómo queda, por qué queda el 5 elevado a 2? Ya, es por lo que le dije de la definición del logaritmo, ¿ya? Que no se le puede olvidar. La definición del logaritmo me dice qué cosa, que es la base elevado al número de que está al lado de la derecha, por eso aparece un 5 al cuadrado, en la base elevado a 2, tiene que ser igual a lo que está acá adentro, que es esto de aquí. ¿Ya? Eso es por la definición del logaritmo. Ok, Repito, profe. ya, repito, 5 elevado al número de la derecha tiene que ser lo mismo que lo que está dentro del logaritmo. Por eso queda esa ecuación. ¿Más preguntas? Profesor, tengo una pregunta Sí, del segundo ejercicio, dígame. pero obviamente que hay algo que no estoy razonando bien, Ujú. porque veo la ecuación y Ya. según yo tiene dos incógnitas y no puede Sí. ser, porque si está preguntando no tienen las dos incógnitas, ¿o sí? Claro, no, La M, está bien lo que me dice, claro, porque son dos incógnitas, la M y la E. En realidad, más que incógnitas, son variables, ¿ya? Lo que tienes que hacer tú, lo que te pide el ejercicio, es que despejes la E, pero ese despeje no te va a dar un número, te va a dar algo, una expresión que va a depender de en la M. función de M, Sí, ¿va a quedar una expresión en función de M? exactamente. Eso hay que hacer, Ah, sí. perfecto. Ok, Ujú. gracias. Ya, se nos está acabando la hora, así que lo voy a resolver. Ya, lo voy a dejar resuelto y vamos a terminar con esto. Entonces, hay que despejar la E. Como hay que despejar la E, y la E está dentro de un logaritmo, ¿sí? Ocupamos la definición, pues, la definición del logaritmo. El logaritmo natural, como se lo he dicho, esto es el logaritmo en base E.
Entonces, de acuerdo a la definición del logaritmo, es la base elevado al número de la derecha, que en este caso está a la izquierda, es lo que está adentro del logaritmo. Entonces, lo que va a quedar es esto. E mayúscula partido 2,5 por 10 elevado a 11. Esto tiene que ser igual a E minúscula a la elevado a 1,5m. De modo que si despejo la E, para despejar la E tengo que pasar ese denominador para allá multiplicando. Y lo que va a quedar entonces esto es E elevado a 1,5 veces m por estos números, que son 2,5 por 10 elevado a 11. Ahí está el despeje. ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta? Sí, pero la sensación que me queda, y me imagino que para eso está hecho el ejercicio, es como que nos falta resolverlo, porque como hay una incógnita en el exponente y está una E minúscula, hay como muchas letras, en el fondo como que eso enreda un poco, ¿no? Sí, claro. Como para dejarlo como respuesta final. No, Como pero que eso yo me quedaría inquieta pensando que me falta algo. de hecho, ¿Cómo esa es la saber que hasta ahí respuesta nomás final. llega? Sí, Ya, sí, sí. ok. No, esa es la respuesta. Lo que pasa es que es distinto y los ejercicios que yo le he puesto es distinto porque en los ejercicios comúnmente uno le da números, ¿no es cierto? Y las letras ya no son letras y son números. Entonces, normalmente aparecen puros números, no letras, ¿no? En este caso quiero que lo haga con letras. Ya, profesor, gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna última? Ya estamos en la hora. ¿Algo para cerrar la clase? ¿Algo que me quiera preguntar? Yo no estuve en la clase de ayer, profesor, y no sé si usted dio alguna indicación al respecto. Sorry si estoy preguntando de nuevo algo que ya se sabe. No, para nada. Con respecto a los videos, a la tarea, si tenemos alguna duda, le podemos preguntar así abiertamente Sí, por correo o algo del sí, por ejercicio. supuesto, por supuesto. Ya, gracias. Sí, claro. Claro, eso, tienen que hacer el video para el próximo lunes, eso también había que mencionarlo. Y como le había dicho ayer, entre ayer y hoy, era como las clases del logaritmo, ¿ya? Con esto vamos a terminar el tema del logaritmo, entonces ya no vamos a ver más. Se podría ver más, pero no va a haber más. Entonces mañana empezamos con el módulo 2, por fin. Ya terminamos todo el módulo de precálculo. Mañana empieza un tema totalmente distinto, algo nuevo. ¿Bien? Listo. Gracias, Ya, profesor. que estén muy bien, nos vemos. Hasta mañana, muchas gracias. Chao, chao. Cuídense, chao. Buenas noches, profesor. Igual. Gracias.